El oscuro pasado de Mia. Mia siempre fue diferente desde que era pequeña. Su fascinación por los creepypastas que habitaban las sombras, los seres oscuros que aterraban a todos, la llevó a una obsesión que la separó aún más de sus compañeros. Mientras los demás niños jugaban y vivían sus vidas sin preocupaciones, Mia pasaba su tiempo investigando a los creepypastas y otros seres de terror. Pasaba horas frente al ordenador, leyendo historias de figuras como Slenderman, Jeff the Killer y Zalgo, fascinada por sus relatos y buscando más información sobre ellos. No era algo que pudiera compartir con los demás, no sin ser rechazada. En su escuela, las burlas no se hicieron esperar. Sus compañeros de clase se burlaban de ella constantemente, llamándola rara, excéntrica y obsesionada con cosas oscuras y macabras. La apodaban la chica del terror, y en cada oportunidad la humillaban. Le lanzaban papeles, le hacían comentarios crueles y se burlaban de su pasión por lo macabro. Ella, aunque callada, sentía como su odio hacia ellos crecía a medida que los días pasaban. No entendía por qué no podían comprender su fascinación. Todo lo que sentía era rechazo. Pero las burlas no eran lo único que enfrentaba. En su hogar, la situación era aún peor. Su padre, un hombre cruel y distante, la ignoraba y la despreciaba. Siempre la regañaba por sus intereses raros y la ridiculizaba por leer sobre cosas que, según él, no eran para una niña normal. Pero lo peor de su padre que, en secreto, violaba a Mia de manera constante. El dolor y el sufrimiento que vivía en su casa cada día no le permitían encontrar paz, ni siquiera cuando estaba sola en su habitación. Un día, Mia no pudo más. La presión de las burlas en la escuela y el abuso en casa la llevaron al borde de la locura. Una noche, mientras sus padres dormían, algo en su interior se rompió. Sintió que algo oscuro se apoderaba de ella, una fuerza incontrolable. Sin pensarlo dos veces, tomó un cuchillo de la cocina y se dirigió hacia la habitación de sus padres. La rabia y el dolor se mezclaron en su mente mientras los mataba despiadadamente, con una violencia que no había conocido antes. Pero su odio no terminó allí. Porque al día siguiente fue a la escuela y los demás. La escuela, aquellos que la habían atormentado, también debían pagar. Aquellos que la llamaban rara y se burlaban de su pasión por los creepypastas, todos serían sus víctimas. Un día, con la misma oscuridad que había poseído su alma, se levantó y salió a buscar a cada uno de ellos, asesinándolos uno por uno. Nadie estuvo a salvo. En poco tiempo, el pueblo entero quedó marcado por su violencia. Mia, cubierta de sangre, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había roto todos los límites, había cruzado la línea de no retorno. Al anochecer, con las luces de la policía parpadeando en el horizonte, Mia huyó al bosque, donde la oscuridad la abrazó como suya. Ya no era la niña que alguna vez había sido. Se había convertido en un ser oscuro, en una sombra que rondaba entre los bosques, más allá de la ley y la justicia. El tiempo pasó, y la historia de Mia se convirtió en una leyenda. La joven que mató a su familia y a toda su escuela, se convirtió en la figura más buscada. Nadie sabía dónde se encontraba, pero todos temían que ella pudiera estar más cerca de lo que pensaban. Las autoridades ofrecían recompensas por su captura, pero Mia, ahora una sombra de terror, nunca se dejó atrapar ni ver. A medida que crecía, su poder aumentaba. Su odio, alimentado por años de abuso y humillación, la había convertido en algo más que humana. Nadie quería cruzarse con ella. Nadie quería enfrentar a la chica del terror que una vez había sido una víctima, pero que ahora se había convertido en una de las mayores amenazas del mundo. Mia había dejado atrás su vida anterior, pero las cicatrices en su alma y brazos nunca desaparecerían. Ahora, vagaba sola, en busca de algo, quizás venganza, tal vez redención, o tal vez, solo la oscuridad que siempre la había acompañado. Tras el asesinato de su familia y los compañeros que la habían atormentado, Mia huyó al bosque, un lugar donde pensaba que podría escapar de su pasado y de las fuerzas oscuras que la perseguían. La chica del terror, con sus poderes emergentes, vagaba sin rumbo, atormentada por los recuerdos de los horrores que había cometido. Sin embargo, lo que no sabía era que el bosque al que había huido no era un refugio seguro. De hecho, era el hogar de muchas criaturas más oscuras y poderosas que ella misma. En una de esas noches solitarias, mientras la luna iluminaba las sombras entre los árboles, Mia sintió una presencia, algo extraño, algo que no podía comprender. Slenderman apareció ante ella, una figura alta y sombría, cuyo rostro nunca fue visible. Mia, asustada, no podía comprender qué quería de ella, y el miedo la dominó.
En su desesperación, corrió tan rápido como pudo, adentrándose cada vez más en lo profundo del bosque, hasta que sus fuerzas la abandonaron por completo. Exhausta, se desmayó, cayendo al suelo en un sueño profundo, temerosa de lo que podría encontrar a su alrededor. Cuando despertó, el paisaje ya no era el mismo. El aire estaba cargado con una energía ominosa y, al abrir los ojos, vio que estaba atada, inmóvil, a una superficie fría y dura. El pánico se apoderó de ella cuando vio a Zalgo de pie frente a ella, sus ojos rojos brillando con maldad. Mia, aterrorizada, intentó liberarse, pero las cuerdas que la mantenían atada eran inquebrantables. Mia habló y dijo: ¿Dónde estoy? Susurró Mia entre sollozos, mientras su cuerpo temblaba de miedo. Zalgo solo la observaba en silencio, su expresión llena de un extraño interés. Zalgo habló a Mia: te he traído aquí porque eres especial, Mia, dijo Zalgo con una voz profunda que resonó en su mente, como si hablara directamente en su alma. Zalgo habló nuevamente y él dijo: eres mi creación. Un ser lleno de caos. Y ahora, quiero que tomes tu lugar en este mundo oscuro. La risa de Ofenderman interrumpió la conversación, una risa cruel y perversa. Ofenderman se acercó a Mia, su mirada fija en ella. Y Ofenderman le habló a Mia: ¿sabes? Siempre me ha gustado ver cómo las cosas se rompen, y tú, querida, pareces ser un excelente rompecabezas, dijo con una sonrisa grotesca. Ofenderman la observaba con una mirada lasciva, algo que la hacía sentir profundamente incómoda. Él no veía a Mia como una creación, sino como una víctima más, como una presa en la que podía satisfacer sus deseos oscuros. Mia, temblando de miedo y dolor, apenas podía comprender lo que estaba sucediendo, pero sentía algo aún más aterrador en el aire. Zalgo, al ver la reacción de Ofenderman, frunció el ceño, pero no hizo nada para detenerlo. Mientras tanto, Zalgo tenía otros planes en mente. Zalgo habló nuevamente y dijo: te haré como yo, Mia. Dijo Zalgo, y su mirada se fijó en los cuernos oscuros que sobresalían de su propia cabeza. Zalgo habla a Mia: quiero que tengas cuernos. Quiero que tus ojos sean negros, con pupilas rojas. Quiero que tomes el control del caos como yo lo hago. Y, algún día, gobernarás con el mismo poder que yo. Mia no entendía lo que estaba sucediendo. Todo lo que sentía era un miedo profundo que la consumía. Slenderman observaba todo desde las sombras, su presencia perturbadora e inmutable, mientras Zalgo y Ofenderman jugaban con el destino de ella. Mia dijo asustada: no me hagas esto, susurró Mia entre lágrimas. No quiero ser como ustedes, por favor. Pero Zalgo no la escuchó. Él no tenía intención de ser misericordioso. En su mente, Mia era solo otra extensión de su voluntad, una herramienta para expandir su dominio y el caos. Zalgo levantó la mano, y las sombras alrededor de Mia comenzaron a retorcerse, como si fueran parte de su propio ser. De repente, Mia sintió un dolor insoportable mientras una energía oscura recorría su cuerpo. Su visión se nubló y, por un momento, deseó que todo terminara, pero algo en su interior resistió. Había algo en ella que aún no se había quebrado completamente. Algo que se negaba a ser consumido por la oscuridad. Aunque Mia no entendía todo lo que estaba pasando, sentía que su vida ya no pertenecía a ella. Se encontraba atrapada entre seres oscuros, con Zalgo queriendo forjarla a su imagen, y Ofenderman deseando solo dañarla. El dolor, la humillación y el miedo comenzaron a darle forma, pero a la vez, algo de su propia oscuridad comenzó a despertar, algo que la haría más fuerte y más peligrosa con cada paso. Mia luchaba contra el pánico, tratando de liberarse, pero las cuerdas la mantenían atada sin piedad. El miedo se apoderó de ella, y fue entonces cuando Ofenderman se acercó más a Mia, observándola con una mezcla de interés y perversión. Reía, pero era una risa fría, maliciosa. Ofenderman habló: ¿te sientes cómoda, querida? Susurró con tono burlón. El juego apenas comienza. Zalgo, ignorando a Ofenderman, levantó la mano y, de repente, el aire alrededor de Mia se llenó con una energía oscura y densa. Sintió un dolor intenso atravesando su cuerpo, como si algo estuviera arrancándole su humanidad. Zalgo estaba comenzando a transformarla. Zalgo habló y le dijo a Mia: hoy tomarás tu verdadera forma. Dijo Zalgo, su voz cargada de autoridad. Serás como yo. Y con el poder que te daré, serás mucho más fuerte. Mucho más, oscura. Mia comenzó a sentir un dolor insoportable en su cabeza. Sintió como sus huesos crujían,
como si algo estuviera deformando su cuerpo. Cuernos negros, pequeños pero afilados, comenzaron a emerger de su frente. El dolor fue agudo, pero Zalgo no la dejó descansar, ni siquiera un momento. Sus ojos, que antes habían sido normales, empezaron a cambiar. El blanco de sus ojos se tornó completamente negro, mientras que las pupilas se volvieron rojas, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de su ser. El dolor fue insoportable, pero Mia no pudo hacer nada más que llorar. ¿Qué se había convertido en ella misma? ¿Qué estaba sucediendo? Cuando la transformación finalmente cesó, el cuerpo de Mia quedó exhausto, completamente dolorido. Cada músculo de su ser temblaba por el esfuerzo y el sufrimiento. Offenderman, viendo su nueva apariencia, se acercó a ella y, sin decir palabra alguna, le trajo un espejo pequeño, lo colocó frente a su rostro, y la observó mientras ella lo miraba en silencio. Mia, todavía atada y temblando de miedo y dolor, vio en el espejo su reflejo por primera vez desde la transformación. Sus ojos eran completamente negros, con pupilas rojas que brillaban con intensidad. Los cuernos negros, aunque pequeños, sobresalían de su frente, dándole una apariencia demoníaca, algo completamente ajeno a la niña que alguna vez había sido. El reflejo en el espejo le devolvió una imagen que la aterrorizaba. Mia habló. ¿Qué me han hecho? Susurró Mia, mirando su nuevo rostro, sin poder creer lo que veía. No era la misma. Había sido cambiada, transformada en algo monstruoso. Zalgo observaba su reacción con una sonrisa fría. Ahora eres lo que siempre debiste ser, dijo Zalgo, mientras Offenderman reía con una expresión cruel, disfrutando del sufrimiento de Mia. Zalgo habló. Ahora, Mia, ¿estás lista para comenzar tu verdadera vida? Mia, completamente aterrada por lo que había sucedido y por la criatura que ahora era, se encontraba atrapada en un mundo de terror y oscuridad, rodeada por seres que solo pensaban en usarla, controlarla, manipularla y forjarla a su imagen. La joven ya no era la misma, y en ese momento comprendió que no había marcha atrás. Ya no era solo una víctima del abuso, de las burlas y el rechazo, ahora era una criatura creada por el caos mismo, destinada a vivir en la oscuridad para siempre,